Gracias, presidente. Preocupado quedé después de la exposición del jefe de gabinete, después de ver cómo desde una actitud que lamentablemente tengo que calificar de cínica, se reivindica la labor de las enfermeras y de los enfermeros como de los recolectores de residuos de la ciudad, y sin embargo sigue pendiente ese reclamo histórico de que efectivamente al menos el personal de salud, personal esencial, sea reconocido como profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Me gustaría saber, si no es en este momento, ¿cuándo? En plena pandemia estamos todavía discutiendo si merecen o no merecen ser reconocidos como profesionales de la salud. Pero no es solamente el reclamo sobre los enfermeros y sobre las enfermeras, sino sobre el conjunto de la población vulnerable. Mire, presidente, hemos analizado en profundidad tanto el presupuesto como la tarifaria. Y con mucho pesar tenemos que decir que si hay un sujeto que está ausente en la planificación administrativa, política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son los sujetos vulnerables. Pareciera ser que lo único que importa es quedar bien con las empresas concesionarias de servicio público y con los desarrolladores inmobiliarios. No hay prácticamente medidas de alivio para los verdaderos perjudicados por la pandemia, ni para los que la enfrentan, ni para los que son víctimas. Y podemos hacer una recorrida en casi toda la gestión de lo que fue este año para darnos cuenta que siempre se ha privilegiado a los sectores más corporativos de la ciudad en detrimento de los sectores que ponen el cuerpo. Buscamos denodadamente un plan, por ejemplo, de reactivación económica. De hecho, la última vez que vino el jefe de gabinete acá, yo le pregunté cuál era el plan de reactivación económica que tenía en mente. Miren, Infobae, ¿cómo es el plan de Axel Kicillof para intentar de reactivar la economía de la provincia de Buenos Aires? Ámbito financiero, Mendoza, lanzan plan de incentivo post-pandemia con eje en PYME y en empleo. Clarín, Salta lanzó un plan de reactivación de turismo a largo plazo. Todas las provincias de la Argentina se piensan en función de una estrategia de crecimiento y de desarrollo. ¿Y cuál es la estrategia de crecimiento y desarrollo del gobierno de la ciudad? Simplemente reapertura de los comercios, administrar lo que ya existe. Es increíble cómo en un contexto de recesión, en lugar de pensar un plan económico que genere empleo, que incentive el consumo, hacen exactamente lo contrario. Y eso exactamente es lo que sucedió con este anuncio que han hecho en las últimas horas de gravar con un impuesto al sello al consumo con las tarjetas de crédito. En lugar de ir en un sentido contracíclico, tratando de incentivar y ayudar a que el esfuerzo que hace el gobierno nacional destinando cientos de miles de millones de pesos, tanto en IFE como en ATP, fíjense ustedes lo que ha resumido, por ejemplo, en los gastos que han hecho el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. 366.000 beneficiarios del IFE con más de 11.000 millones de pesos para tratar de incentivar el consumo. 763.000 empleados cubiertos por la ATP con más de 85.000 millones de pesos para garantizar los puestos de trabajo. 119.000 millones de pesos para tasas al 24% a las pymes. En lugar de tratar de montarse sobre las políticas contracíclicas de reactivación, tomaron la decisión de ir en sentido contrario. Crearon un impuesto de 1,2% que desalienta la bancarización y el consumo. Yo entiendo que hay un problema de recaudación fiscal, sin duda que lo entiendo, pero también entiendo que por este camino la recaudación inclusive se les va a caer muchísimo más de lo que se le cayó. ¿Cuál tendría que haber sido el sentido de una mirada progresiva que tienda a sanear los problemas de las cuentas públicas? Repensar ingresos brutos. Además de repensarlo en términos de los sectores a los cuales se le tiene que pedir un mayor esfuerzo, repensarlo hacia adentro. No puede ser que las entidades financieras no bancarias, por ejemplo, que han ganado muchísimo, como han ganado muchísimo los bancos, como han ganado muchísimo los supermercados, como han ganado muchísimo los laboratorios, no tengan en este contexto de emergencia la responsabilidad de colaborar más en el sostenimiento de las cuentas públicas. Porque lo único que se les ocurrió a ustedes definitivamente fue gravar a la gente común. Como lo hicieron, por ejemplo, a la hora de pensar qué había que hacer con los servicios públicos. ¿Qué hicieron con las bicicletas?
Las bicicletas que funcionaban como una suerte de elemento, integrador de la sociedad argentina y de la sociedad porteña, porque nos parecía interesante pensar, tengamos un lugar donde la ciudad de Buenos Aires pueda prestar un servicio para que quienes vienen, quienes usan de la ciudad puedan interconectarse a través de un servicio gratuito de ecobicis. ¿Qué terminó sucediendo? Cuando la demanda aumenta, lo transformaron en un negocio y ahora estamos yendo camino hacia el arancelamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acarreo y con los parquímetros? Pasaron de 4.000 a 80.000 y han llevado el acarreo, las grúas que tanto molestan a las porteñas, a los porteños, no solamente a la zona de mayor concentración, como históricamente fue, sino que lo han llevado a todos los barrios. Quiere decir que si uno, por ejemplo, un fin de semana decide agarrar el auto, ir de un barrio al otro para ver a su madre o a un hermano, tiene que pagar el parquímetro de la zona de estacionamiento, y si decide ir en bicicleta también tiene que pagar, con lo cual, de cualquier manera, en un contexto de restricción económica donde se supone que lo que necesitamos es aumentar el poder adquisitivo de la gente para que pueda iniciar el ciclo virtuoso del crecimiento de la economía, ustedes hacen exactamente todo lo contrario. ¿Cómo organizaron el presupuesto público? En lugar de pensar en el bien común, pensando en el beneficio y en la rentabilidad de los grandes sectores que en la economía de la ciudad de Buenos Aires en general los han apoyado. Porque otra cosa que deberíamos remarcar es que si después de 13 años de gobierno la ciudad de Buenos Aires no tiene un fondo de reserva contracíclico, se debe, entre otras cosas, a que no hemos logrado convencerlos que pongan al día los cánones de las concesiones más importantes que tiene la ciudad. Fíjense ustedes lo que hubiéramos ahorrado si hubiesen actualizado, por ejemplo, el canon a Costa Salguero, o si se lo hubiesen actualizado al Buenos Aires Design, incluso a las prestadoras que aportan el servicio de acarreo. Si hubiésemos tenido en cuenta en estos últimos 13 años que tal vez en algún momento teníamos que enfrentar una situación difícil y que era necesario aumentar la recaudación para generar un fondo de reserva, hoy no tendríamos estos problemas. Pero en lugar de pensar de manera estratégica, en el sentido de pensar en un plan de reactivación post-pandemia, en el sentido de pensar un fondo de reserva contracíclico para momentos difíciles, hemos pensado solamente en lo inmediato. Y hoy estamos pagando las consecuencias de haber pensado solamente en el corto plazo. Ajustamos a los que menos tienen. Han tomado esta decisión. La verdad que como representante de la ciudad de Buenos Aires, me avergüenza que no podamos dar esta discusión en los términos que la deberíamos dar, porque nosotros acá representamos los intereses de las porteñas y los porteños que están peleando todos los días para llevar adelante sus sueños. Y este tipo de impuestos, este tipo de arancelamiento, este tipo de privatización del espacio público, en definitiva lo que hace es empeora la condición de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero todo es así, absolutamente todo es así. Se pensó muchísimo cómo tratar de ayudar en este contexto. Nosotros hemos discutido en el marco del bloque del Frente de Todos la posibilidad de acercarle y arrimarle propuestas que tiendan a pensar de qué manera podemos evitar que este ajuste brutal que están pensando sobre el pueblo de la ciudad de Buenos Aires se evite. No tuvimos ningún tipo de respuesta, estoy seguro que no las vamos a tener. ¿Y saben por qué? Porque en definitiva los reclamos de la sociedad son absolutamente ignorados por quienes conducen el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Miren, si yo les decía recién que era impensable que en pandemia no se los reconozca a los enfermeros y a las enfermeras como profesionales de la salud, si decíamos recién que era impensable que en plena pandemia, en lugar de generar una lógica progresiva que tienda a sostener el consumo de la gente, iban a aplicar esto, también tengo que agregarle que en un momento de pandemia es absolutamente impensado que en lugar de potenciar los espacios verdes, que son lugares de reunión, traten de convencernos que lo mejor para la ciudad de Buenos Aires es crear en la costa del río un emprendimiento inmobiliario. Porque va siempre en dirección contraria a lo que el sentido común y el criterio de bien común y de bienestar general implica. Siempre en el sentido contrario. En pandemia tenés que hacer que los profesionales de la salud sean reconocidos como tales. En pandemia tenés que hacer que la gente que está
de alguna manera lastimada porque está dañado su poder adquisitivo, está acompañada por el Estado. En pandemia tenés que acompañar a la pyme con un plan de reactivación y en pandemia tenés que utilizar el espacio público como un espacio de recreación con una mirada ambiental, integral y fundamentalmente humana de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es esto de construir una pared de cara al río? ¿Qué es esto de pensar una ciudad donde los únicos que ganan son los grandes desarrolladores inmobiliarios? ¿A quién representan ustedes? ¿A Costantini? ¿A los Wertheim? ¿A la gente de IRSA, a Elstein? ¿A los dueños de las empresas que acarrean los autos de la ciudad de Buenos Aires? ¿A los que fueron beneficiados con los cánones bajísimos del Buenos Aires Design o de Costa Salguero? ¿Representan al pueblo de la ciudad de Buenos Aires? Es impensado que en plena pandemia continuemos por este camino. Necesitamos que la sensibilidad que suelen agitar como bandera cada vez que están en campaña electoral oriente la acción política del gobierno. Tenemos una oportunidad entre todas y todos de revertir esto. Le pido, señor presidente, y le pido al jefe de gabinete de ministros de la ciudad que le transmita al jefe de gobierno la necesidad de replantear las prioridades de la ciudad de Buenos Aires. Hay que pensar primero en los más vulnerables, hay que reivindicar los valores de la clase media que históricamente hicieron de esta ciudad una ciudad de movilidad social ascendente y hay que dejarse de joder con el negocio inmobiliario y con escuchar solamente a las empresas concesionarias de servicios públicos. Gracias.